Llegamos al bloque final, contentos. Qué riqueza escuchar a la gente que sabe. Y, y cada quien en su especialidad, obviamente. Y tú eres una de esas muchas personas que saben, mi querido Carlos. Gracias, Así es Leo. Vamos a platicar contigo. Ya no le dé alas. Ahorita le echamos un pollito. No sea mareado. Carlitos, no sea mareado. Ahorita voy a verlo. Okay, este examen de evaluación veremos. ¿Ya es vivo o no? No, para nada. No, yo creo, fíjate que no, yo creo que Carlos ha mantenido el equilibrio de toda la vida desde que nos conocemos, sí, Carlos. Ya un buen tiempo. Y bueno, claro que uno nunca sabe. Déjeme ver. Sí. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn, Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Welden, Sarquismena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Mosup, Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, y a Vimatec, Vicente Aguirre. Sin este pool de patrocinadores, no llevaríamos los 8 meses que llevamos disfrutando 2 horas diarias. Y ahí están 3 amigos. Y míos. Contando. Jorge Espina, Arnoldo de la Rocha y Jean-Paul Pinzón. Y contando. Sí, claro, y contando. Por favor. Qué bueno que lo mencionas, porque no cabe duda que la gente valiosa se entrelaza aunque no quiera. Tarde o temprano llegan intereses comunes, ¿no? Que hacen claro, cultura, historia, todo, sí. Y luego la contraparte. Por eso los niveles de delincuencia y de descomposición social que estamos viviendo. Sí, desgraciadamente. Antes de entrar con nuestro invitado y comernos ese pollito que ya le dije a usted, nos han mandado esta información, creo que es importante darla a conocer. Gracias al señor Meneses. Veracruz se levanta en armas a partir de este domingo. Empresarios y ganaderos. Empresarios y ganaderos cansados de los cobros de piso, los secuestros y que el crimen organizado se esté fortaleciendo con el dinero del sudor de la frente de otros, ese domingo tuvieron una reunión donde se apoyarán y armarán para formalizar los grupos de autodefensa del estado de Veracruz en ciudades como Acayucan, ojo, Minatitlán, Coatzacoalcos, La Roqueta y Las Chuapas, entre algunos más, ya que el gobierno de Cuitláhuac García y sus policías estatales no hacen nada y ellos ya se alzaron en armas y piensan llegar, además, en próximas reuniones, a Córdoba, Tierra Blanca, Tezonapa, Orizaba y Ciudad Mendoza. Qué delicada es esta información, qué grave, porque lo que estábamos diciendo al arranque del programa con Julius es la consecuencia. La ausencia de autoridad. Claro. La complicidad en otros casos, pues tiene que llevar al hartazgo y a estos extremos. Déjeme cerrar con lo que bien dijo Julius. La gente se está cansando y deben tener cuidado con el llamado de Alejandro Moreno, Alito. Sí. Que se está sugiriendo que todo el país se pueda armar. Él abrió la puerta de Alcalá. Sí, no es el camino, desde luego no es el camino. Pero pues a esto nos está llevando la gestión gubernamental en la máxima esfera. Carlitos, definitivo. Hablemos de cosas más agradables, ¿no? Bueno, un poco de historia, que si aprendemos de la historia vemos que estamos repitiendo ciclos. Estábamos exactamente igual hace 100 años. Exactamente igual. Qué buen dato. Y hace 200 también. Hace 100 años, ¿quién gobernaba? Estábamos... No lo sabe. Bueno, en 1922 estaba Álvaro Obregón, si no me equivoco, acuérdate, porque era Álvaro Obregón cuando se funda el Club Rotario de Puebla en 1924, entonces debe haber sido Álvaro Obregón. La era de los de Sonora, los sonorenses. Sí, exactamente, los últimos generales, pero era un movimiento tremendamente, había de Álvaro Obregón vino Elías Calles. Plutarco Elías Calles, pero en ese momento había un conflicto en todos los estados y en Puebla había una... Estaba en llamas. Todo estaba en llamas en 1922. Como hoy. Mire qué buen dato. Sí. Por eso, ahí va el pollito. A ver, estaba Jorge Rodríguez y le dice acá al maestro, ¿por qué ya no escribes con nosotros? Sí. Y luego don Carlos dijo, no, cómo no, lo que pasa es que ya no me hablaron, no me escriben,
nos damos nosotros, ¿cómo no? Entonces acá cobramos derechos de autor. Derecho de piso, claro. Derecho de Sí. piso. Con mucho gusto hablamos. Por favor, porque no es que, ¿y por qué no escribes con nosotros? No, señor, móchese. Móchese, bueno, pues El hablaremos. contrato acá nació. Y acá es, no es cierto. No, bueno, Nos- en el Sol de Puebla escribí ¿Qué 8 tiempo? años. 8 años escribí para el Sol de Puebla. Qué bueno, nos da gusto en verdad, porque Sí, por supuesto. para nosotros un colaborador como usted que regrese, retorne a las páginas del Sol, un medio que queremos mucho. Pues a ver si ahora Jorge me lo mantiene, vamos No, a ver. olvídese, Seguro, Jorge, ¿verdad? si ya te lo Sí. dijo, pero por Cuidado, supuesto. lo conozco un poquito Sí. desde hace 29 años. Es un genio ese hombre. Sí. Pues bueno, hablemos de historia, ¿qué les Venga. parece? Oye, por las redes sociales Ajá. me entero, no sé quién lo publicó, pero me entero de esta primer clínica de adicciones aquí en Puebla, allá en el Paseo Bravo, en la 13 Sur. Fíjate que esto es algo Y muy me interesante. entero que era tu abuelo. ¿Qué y- año? ¿Perdón? ¿Qué año? Fue la primera clínica. 1884, 1889 se crea. Pero bueno, acá es una cosa importante, es una investigación de David Ramírez Buitrón. Eso. Él la hizo Puebla Antigua. junto con Erika Reyes. Erika Reyes del Sí, Sol de Puebla. sí. Ellos hacen la investigación y me preguntan varias cosas que se unen a lo que yo ya sabía. De hecho, es muy importante hacer esta comparación, esta historia, puesto que hablamos de adicciones actualmente y de clínicas de adicción sin considerar que una de las más importantes que hubo en México estuvo en Puebla. Y era la única sucursal que se tenía de la original o de la sede de la matriz que estaba en Illinois. Y esta sucursal que creó el doctor Leslie Keeley, eso en Estados Unidos, tuvo acá su réplica en Puebla a cargo del doctor O'Farrill. Porque los fundadores, si mal no recuerdo, fue Bill B.W., algo así, de lo que fue Alcohólicos Anónimos. Ah, bueno, yo no Pero es sé otro de concepto. Alcohólicos No, Anónimos. porque allá en Estados Unidos nació, no, ahí nació, ahorita que lo cita, por eso me Alcohólicos recuerdo. Anónimos, sí. Señor, que fue una plática entre dos alcohólicos y le pregunta a Gerardo a Leobardo, oye Leo, ¿cómo hiciste para dejar de tomar que yo no puedo? Se reencuentran después de Sí, muchos sí, sí. años en un reportaje que vi en un diario nacional. Le dice, oye Leo, ¿cómo dejas de tomar? Entonces empieza una larga plática, están las dos esposas en otra pieza, les empiezan a llevar café y café, total que se amanecieron. Bueno, pero eso es diferente. ¿Cómo mira. nació? Acá no era una clínica No, o ya. una de Alcohólicos Anónimos Exacto. o algo parecido, no, era una clínica de tratamiento de las adicciones. Sí, sí. Era diferente. Esto el doctor Leslie lo establece en 1879 en Chicago y es en 1889 cuando el doctor Alberto O'Farrill se hace responsable aquí de una sucursal de esa fábrica. Pero esto se mantuvo así, fue muy famosa, el edificio era precioso porque lo que vemos ahorita solo es lo La que fachada. queda, lo que queda. Sí. Pero eran ¿En dónde estaba? dos chalets en la 13 Sur, 700 y fracción. Ahí ¿En el todavía Paseo está la Bravo? casa, el Paseo Bravo, los baños del Paseo Bravo. Sí. Sí. Esa casa, pero era una casa que se extendía, donde hay un edificio ahora moderno, se extendía. Bueno, eso estuvo desde 1889, la clínica de adicciones, y fue muy famosa por sus tratamientos homeopáticos. Quiero decir que en Estados Unidos, final del siglo XIX y principios del No XX, la medicina tradicional. no, en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, la medicina homeopática tenía un auge extraordinario. Había hospitales, clínicas, universidades que instruían a los médicos sobre la homeopatía, que formaban médicos homeópatas, pero había clínicas especializadas de homeopatía, y una de ellas especializada en las adicciones con puro tratamiento homeopático, con la famosa que la llamaban la cura de oro, era con medicamentos homeopáticos, estaba en Chicago. En esta clínica se tuvo éxito extraordinario. Bueno, pues la réplica de la clínica se puso acá, enfrente del Paseo Bravo, y tuvo mucho auge, esto hasta el 1900, de 1889 hasta 1900, cuando el doctor O'Farrill fallece, y bueno, pues viene a menos. Pero aún así, todavía alcanzó mi abuelo, llega a México más o menos en 1910, pero... ¿Y la retoma? Él retoma no la clínica, sino lo que había tratamiento. en la clínica, el tratamiento. Mi abuelito era médico homeópata y él en 1920 establece o crea su consultorio, a donde podemos ver, tengo la fotografía grande de 1920, bueno, aquí la tengo, si la quieres ver, a donde él
anuncia, mira, anuncia rayos X, baños eléctricos para enfermos mentales. A ver, Héctor. Y Doctor, tratamiento de Gabriel. Ese era mi abuelo. Cuando nosotros hablamos de rayos X en 1920, podemos decir que es una novedad porque se crean en 1916. O sea, en 1916 se empiezan a hacer, a extender, a difundir. Sí, claro. Y aquí ya en 1920, mi abuelo tiene la clínica, que era uno de los dos chalets, porque el chalet se dividió. Y uno de los dos chalets era el consultorio de mi abuelo en 1920. Y él tenía su tratamiento peculiar para el tratamiento de las adicciones. A mí todavía me tocó ver, de hecho tengo los aparatos. Ah, sí. Tengo 2 aparatos que son unas cajas grandes con mármol, electrodos, todo, es bien interesante. Y todavía me tocó ver los toques que le daba a algunos pacientes. Mi abuelito murió en 1970. Eso, ¿y usted lo retoma? No, la de las para adicciones nada. no, pero la profesión la de profesión Carlos, sí, soy médico homeópata, sí. Médico Mi homeópata. papá fue homeópata, Sí. médico homeópata, yo soy médico homeópata, pero lo de mi abuelito era muy aventado, porque era otra época, Claro, otras claro. cosas, y los tratamientos para las adicciones, mi abuelo fue muy famoso. ¿Y abarcaba las dos, alcohol y drogas, o nada más puro alcoholismo? Más alcohol que drogas, pero era mucho más la adicción por alcohol que por drogas. Hoy Es al inverso. es al revés. Pero en ese entonces las adicciones las trataba. Todavía me tocó ver cómo ponían la planta del pie en una charola de metal, la mano izquierda o derecha en otra charola de metal, unos electrodos y los toques. Hijo. Pero bueno, era muy eficaz. No podemos hablar ahorita ni comparar, ni decir que es que era poco... sí era ortodoxo porque estaba regulado. Pero habría Pero- que entender eso en el contexto de Histórica, esa época. la Si lo época, queremos pues. ver a los ojos de hoy, decimos, no es pues, era una posible. bestialidad, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pero en ese momento era algo... Era la medicina. Era lo normal, era la medicina. Y además era lo último, porque era lo que venía de Estados Unidos y los tratamientos eran homeopáticos, pero los aparatos eran aparatos científicos que tenían toda la tecnología. Así es, de la época. Todavía tengo uno que casualmente iba a donar, pero después me arrepentí. Y es un aparato metálico como de bronce, con unas lentes gruesas. Y dije, bueno, ¿qué será esto? Y viendo la televisión, pasó una película, una serie del Precio de la Historia, un programa. Que tiene mucho de fantasía, pero de Claro, todas formas. por supuesto que es Sí. fantasía. Bueno, producción. Exacto. Pero cuando sacan el mismo aparato que yo tengo, ¿Ah, sí? lo sacan y dicen que es un aparato para curar enfermedades de la piel de 1924 japonés, que me meto a internet y ahí está. Y ahí está todo el instructivo del aparato que tengo y es uno de los tantos que tenía mi abuelo. Entonces, hay güey que donar ni qué. No que donar ni que 8 cuartos, o sea, No. ahí lo tengo y está precioso y es uno de tantos aparatos que tenía mi abuelo y que bueno, muchos ya después se perdieron. ¿Cuánto? Pues no sé cuánto cueste, pero sí es un aparato. En el Precio de la Historia no le dieron mucho precio, es de los que no le llego, sí le llego y no le hicieron mucho juego. Pero para mí es muy importante. Entonces, la clínica de mi abuelo empieza en 1920, la tiene hasta 1940, cuando se traslada, no supe qué fue lo que pasó, a la 3 Poniente 141, una casa hermosísima que un cuate apellidado Montoto destruyó en 1965. Destruyó estúpidamente una mansión preciosa que él decía que estaba venida a menos, pero no es verdad. Entonces Bueno, y en ese tema, como esa propiedad, muchas. hubo cualquier cantidad que fueron En los 60 destruidas, hubo una claro. destrucción Sí, brutal. sí. No había un control de línea, no existía No. en ese entonces. Existía, pero de nombre, vaya. Si tú te vienes caminando por la Reforma desde la 11 hasta el Zócalo, te vas a dar cuenta que del lado izquierdo hay una cantidad enorme de casas destruidas y del lado derecho no. Afortunadamente del lado derecho se mantuvieron las casas, las casonas. Solo hay unas cuantas en donde no. Por ejemplo, hay una donde hay una mueblería casi llegando a la 3. Destruyeron un edificio hermosísimo que era el Gran Hotel. El Gran Hotel, que a principios de siglo era lujosísimo, con habitaciones francesas, con salones, fue destruido para construir un edificio horrible, donde hay una mueblería ahora, que no tiene ningún sentido. Pero como ese, destruyeron, por ejemplo,
donde ahora hay una tienda una tienda muy famosa que tenía el Rococó arriba, ¿se acuerdan? El Café Rococó, El Café ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, pues ahí ves que esa casa era hermosísima y Con el las tres edificio casas, Hayes. sí, pues destruyeron esas 3 casas para construir ese adefesio, Sí. que son adefesios, no son edificios. Así Bigotes. destruyeron muchísimas casas, pero dentro de ellos la 3 Poniente 141, que me da mucha risa porque me manda David Ramírez Buitrón un mensaje y me dice, oye, esta fotografía antigua es de esta casa, ¿la reconoces? ¿Tú ves la casa? Y luego, sí, como no es la 3 Poniente. ¿Y como de qué año? Como de los 30. No, era yo. O sea, era yo de niño. O sea, en la fotografía antigua, ¿no? Y digo, soy yo, pero ¿cómo? Si es de los 30. No, es de los 30, es de los 60. O sea, bueno, son 30 años de diferencia, ¿no? Nada más. Fíjate que a David lo he invitado varias veces a que venga aquí a compartir. No ha querido, lo respeto Es mucho. un sabio ese hombre. No, pues por eso lo he invitado, Sí. pero no ha querido. A uno le Ya gustan la mucho próxima los semana reflectores, nos ¿no? va a acompañar Mario Fernando Salazar, que hace también estas remembranzas de la Puebla de antes. No, son una ricura. Sí. Entonces, nada más como comentario al Hombre, margen. es que hablar de Sí. Puebla es algo maravilloso. Porque, claro. Ahorita en el programa de radio tuvimos a Nacho Naredo y a Sí. Beto Rentería, que te manda Beto muchos Rentería. saludos. Otro, Beto sí, Rentería. Pero a ver, man. déjeme regresar Bajo el manto de la noche. Exactamente. Beto sí. Rentería. Tuvo su rating brutal. Ah, pues Abrazote, mi Beto. A la homeopatía, sí sirve, usted como doctor que la practica, la ejerce, vaya, sí sirve para curar diversas enfermedades, sí sirve para... ¿Y cómo tomo la pregunta? No, a ver, ¿Cómo espérame, la tomo? Espérame. ¿Y no ha incursionado para tratar el alcoholismo? Por supuesto, es precisamente una de las áreas. Primero, a mí me gustaría ahorita que tocas el punto, aclarar algo que yo sé que ustedes saben, pero a veces la gente no. La homeopatía se establece en Puebla en 1879 como carrera. El Colegio del Estado, gracias a la Ley General de Instrucción Pública de Juan Crisóstomo Bonilla, publicada el 9 de enero de 1879, establece la carrera de médico homeópata y médico alópata en el Colegio del Estado. Posteriormente, en 1910, se crea la Escuela Libre de Medicina de Puebla por apoyo de Porfirio Díaz y de Mucio P. Martínez como gobernador de Puebla. Después, en 1914, Venustiano Carranza, como jefe del ejército constitucionalista, ratifica la Escuela Libre de Medicina y en 1918, como presidente de la República, vuelve a ratificar los estudios de médico homeópata de la Escuela Libre de Medicina. Es en 1929 cuando Emilio Portes Gil, presidente de la República, le da el privilegio a la Facultad Médico Homeopática de Puebla de ser su presidente honorario. Y es entonces, la carrera de medicina en Puebla ha sido protegida presidencialmente desde su inicio en 1879. A partir de Emilio. En 1879, Porfirio Díaz. Y en, sí. en 1929, Emilio Portes Gil. Mi abuelo fue médico particular de Emilio Portes Gil, como gobernador de Tamaulipas y como presidente de la República. Nada más. Sí, tuvo ese privilegio. Sí, Y tenemos... ¿sí contestó entonces tu pregunta? No, es que, a ver, no. Ah, bueno, y sí no trata lo las digo adicciones. sarcásticamente, Sí, porque sí yo- trata. Sí, porque quiere exhibirlo, espérame, me quiere exhibir, espérame. Es que hay muchas leyendas y muchas Acerca de la- historias acerca de la Claro. homeopatía. Exactamente. Por eso es muy la importante. pregunta, el señor tiene pero, que meter su cuchara. pero fue una para buena que no se pregunta. eche a pelear. Mira, fue una buena pregunta porque Claro. es necesario que la gente sepa que la homeopatía es una ciencia médica que se estudia 6 años de carrera Yo de desconocía médico. esto. Y mira, en tu caso, mira, por ejemplo, yo soy médico, cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Puebla. Hice la especialidad de 3 años en homeopatía, hice la maestría de 2 años más en homeopatía y se puede hacer el doctorado. Todo esto regulado por la Dirección General de Profesiones. 11 años. Sí, pero esto es lo que debemos hacer. No hay, un médico homeópata tiene que tener título, cédula de título de la carrera y cédula de especialidad, Ya. de manera tal que podamos ejercerla legalmente. Hay, como en todo, quienes no lo tienen, como en la alopatía hay ginecólogos que no lo son y pediatras que no lo son, hay de todo. Pero es importante para nosotros comprender que la homeopatía es una ciencia médica que requiere tener un título de médico para poder ejercerse. Aunque mira, tengo una paciente que me habla ayer y me dice, oiga doctor, con COVID, que ya sanó, salió muy rápido, y me dice, es que me dice mi comadre que si mejor voy a ver a un médico de verdad. Un médico de verdad.
A eso Sí, voy. no, ya lo sé. Eso, Esa ignorancia Claro, en muchos temas, claro. pues y me da desvirtúa gusto, muchas y me da cosas. gusto aclararlo, porque muchas veces no saben y creen que los Confieso mi homeópatas ignorancia en ello. es Porque común. he escuchado muchas versiones. Sin embargo, cuando nos vamos ya a la historia, y que esa es mi especialidad como enamorado de la historia, Sí. no como académico de la historia, en Pero realidad usted es más que académico. me encanta la historia, pero cuando nos vamos a eso y vemos los textos, yo gané el Premio Nacional de Investigación Histórica en 1999 y lo gané precisamente por la investigación que hice sobre el positivismo y la influencia de la educación en México de Gabino Barreda y el apoyo que dio a la medicina y especialmente a la medicina homeopática. Cuando nos metemos a investigar, nos damos cuenta que la mayoría de la gente habla de lo que cree, no de lo que sabe. Y yo lo comprendo perfectamente de quien no es médico. A los que son médicos, esos me encanta darme mis agarrones. Porque, te voy a decir una cosa, un día estábamos operando, porque yo estuve 6 años en oncología, y estando operando, me dice el doctor, el anestesiólogo, que era muy sabio el hombre, y yo estaba yéndome a México a hacer la especialidad en homeopatía, me iba 3, 4 veces por semana. Oye, Carlitos, me decía así, porque yo era muy joven, me dice, ¿y no sientes feo estudiar charlatanería? Espérame, pero en plena cirugía y yo aquí con el... y yo le digo, doctor, ¿usted ha leído algo de homeopatía? No. ¿Usted sabe algo de homeopatía? No. Entonces le voy a decir la definición de charlatanería. Es hablar de lo que no se conoce. Madre. No me volvió a hablar el doctor. Se enojó conmigo, pero es la verdad. La gente habla de lo que no conoce. Sí. Es sano preguntar. Claro. Pero cuando afirmamos, es que esto y eso, Es ya la es pequeña diferente. gran diferencia. De acuerdo, claro. Y eso es precisamente lo que me encanta, me apasiona hablar de estos foros. Es que, doctor, voy a esto porque el alcoholismo es un Es una enfermedad, cáncer. sí. Es un cáncer, es una enfermedad que además se contiene, mas no se extirpa. Claro, siempre está latente, siempre estará Así latente. es. Sí se cura el alcoholismo con la homeopatía. Si hablamos cura total, no. La cura es el equilibrio O se total. contiene, vaya, se o puede, se se contiene. puede regular, se puede controlar. Curar no quiere decir que vuelva a tomar. No, es que hay que no. diferenciar. ¿Qué es la cura? Es el equilibrio perfecto en todas las esferas, ¿no? Una persona no es posible que recupere la salud en su equilibrio total si fue alcohólica, pero pues es posible que no vuelva a tomar. Y es posible que viva bien y que viva feliz. Eso sí es posible. Al hablar de curación es quitar todas las consecuencias que se tuvo por el alcoholismo. Eso es muy difícil. Es muy difícil, pero sí es hablando de curación total. Pero la curación total es utópica. Nadie está sano. Nadie. O sea, La enfermedad, el dolor y la muerte es inherente a la condición humana. totalmente. Y quien dice que está totalmente sano puede ser, ojalá, pero es muy difícil. Quien está sano físicamente a veces está mal emocionalmente. Eso. Pregúnteselo, O mentalmente, que es pregúnteselo, peor. pregúnteselo Sí. ya sabe quién. Oye, Carlos, Sí. en este escepticismo de una buena parte de la sociedad, y yo voy a aceptarlo, yo a veces me incluyo también, Ajá. lo cual quiere decir que reconozco mi ignorancia, tiene mucho que ver la mercadotecnia, tiene Claro. mucho que ver los laboratorios, el negocio, o sea, ¿por qué? Totalmente. Porque en automático hacen que cambie el ¿Me chip de la permites decirte sociedad. algo con eso? Claro. Perdón que te interrumpa, porque en Estados Unidos el auge de la homeopatía fue tal que a principios del siglo XX tenían hospitales repartidos en todo el territorio, monumentos a Hahnemann, etcétera. Pero surgió la AMA, la American Medical Association, que empezó a controlar y a regular todos los laboratorios farmacéuticos alópatas. Y entró la mafia. Entró la mafia y entonces prohibieron el ejercicio de la homeopatía. Actualmente no está prohibida. Pero llegaron a ese extremo de prohibir Llegaron el a ese ejercicio extremo. del... También en Puebla lo prohibieron. Y aquí yo tengo un testimonio. Acabo de dar una plática en el Colegio de Médicos a donde en 1919 el gobernador del estado, Alfonso Cabrera, médico alópata, prohibió el ejercicio de la homeopatía y bajo penas severas. Pero entonces los médicos homeópatas, encabezados por el doctor Juan Olivier y la doctora Oropesa, entablaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia y 3 años después la ganaron y la Suprema Corte desde entonces dijo: la Suprema Corte protege y avala a los médicos homeópatas para que puedan ejercer libremente en Puebla. Sigue vigente en 1919 y es en 1921 cuando sale el decreto.
El Alfonso Cabrera se enoja con todo y entonces la agarra contra los médicos que ejercían, dentro de ellos mi abuelo, independientemente, o sea, otra manera de atacar, ya no legalmente. Lo que él no contaba es que mi abuelo era médico del gobernador de Tamaulipas, que fue presidente de la República, y entonces ahí valió gorro. Ahí valió gorro, Adiós. Exactamente, el gobernador del estado, afortunadamente. Algo parecido me lleva a recordar al doctor Rafael Moreno Valle, que fue gobernador de Puebla, un médico militar que se especializó en ortopedia, y él fue médico de 2 presidentes, y eso le abrió las puertas con Gustavo Díaz Ordaz. Lo empoderó, también es así que lo hicieron senador, el senador secretario de Salud y el secretario de Salud, gobernador de Puebla. Fallido, pero ya es otra historia. Es otra historia, pero es apasionante, y cuando te metes a eso, te das cuenta de que es necesario disfrutar lo que hacemos todos los días y crear una historia también divertida. A mí la gente que tiene vidas perfectas me da nervios, porque de perfectos no tiene nada. Hueva. Pero, sí. A ver, eso ya es un saco como si lo hubiera yo mandado a hacer a mi familia. No, sí, pero yo no creo dar hueva. Y yo tengo una vida perfecta. No, tú tienes una vida feliz, que es diferente. La vida perfecta depende de los conceptos de los demás. Un saco que no era para usted. Sí, tú tienes una vida feliz, eres un hombre realizado. Sí. Y eso sí, me refiero a vidas perfectas a las que son vidas edulcoradas. Vidas que pretenden quedar bien con todos los demás, vidas en donde todo está bonito, todo sale bonito, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. No, claro, pues son inherentes. Me acuerdo que mi padre me decía, mira hijo, si quieres no tener problemas en la vida, no hagas nada. Te equivocaste de país. Te equivocaste de planeta, no de país. No debes estar es que los problemas son inherentes. Claro. Y yo me refiero a la vida perfecta, a todos aquellos que pretenden tener el equilibrio tal que les permite juzgar a los demás desde su propia perspectiva. Y en ese contexto hablo de esa perfección. No de quien vive bien ni de quien vive feliz. Conozco a muchísimas personas y muchos vivimos felices, claro, aún afrontando las circunstancias. Pero me refiero a que hay que hacer cosas que salgan de lo común para que dejes historia. ¿Es este programa? Sí, esto es hacer algo fuera de lo común. Sí. Si haces lo que todo mundo hace, entonces tienes una vida vulgar. Porque anodina. Vulgar es lo que no tiene diferencia. Sí. Lo que no tiene diferencia es vulgar, no quiere decir peyorativamente algo malo, simplemente no tiene diferencia. Hay que hacer cosas diferentes para que alguien hable de nosotros en el futuro. Este señor es vulgar. ¡Vámonos! No lo creo. No, bienvenido. No, de ninguna manera. Venimos a darle vida al señor. Eso, mira nada más. Venimos a revivir un muerto como era México prioridad. No, hombre, ¿cuál? Fíjate nada más. El dolo, ¿verdad? La torpeza con la que se expresa. No dije vine. Mira, venimos. Una cosa es que México Prioridad estuviera en stand-by, y lo digo porque así fue, motivo de la pandemia y motivo de falta de recurso económico, ¿sí? Entonces, pues llegó un momento en donde mi esposa me dijo, oye, bueno, pues adiós, estás poniendo un dinero que, pues, sí, ¿no? Entonces, eso me obligó a decir, bajamos la cortina temporalmente, pero eso no quiere decir que no iba yo a regresar en cualquier momento. Permítame, pero llegó su angelito y conmigo regresó, punto. Eso es bonito, la relación se retomó. Claro, que sus relaciones empresariales merecen mis respetos, y se lo he dicho en privado y en público, y ahí están los patrocinios, es otra historia. Pero si no hubiéramos dado el primer paso, ahorita estaría en la hueva, en su cazuela, con su gorrito, sus pantuflas y su chocolatito. A ver, a estas horas, posiblemente, fíjese bien, posiblemente estuviera yo jugando dominó en el club. Posiblemente. Imagínense. ¿Sí? Yo veo que está haciendo lo que le gusta. No, y además eso es hermoso. ¿En qué club juegas? ¿En qué club juegas? En el Britannia. Ah, ok. Vea usted. No, está bien, sí. No, digo posiblemente estuviera jugando. Ya lo digo. O Padelito también. Mi querido. Ya terminamos. O con su chocolatito y su pantufla. Ese más tarde. Su cocolito. Oye, ¿qué cocoles aquí en la Flor de Puebla? Los cocoles de anís. Sigue usted diciendo que yo le perdí la fe porque bajó mucho. Pero sí están ricos, No, yo hombre, pido mis cocoles me está obligando a ir a comprarlos porque en la casa ustedes son panaderos. Cocoles de anís tradicionales. Está delicioso, la verdad. No, sí, ya le creo, Sí. En fin. Está bien. Bueno, es que luego habla sin saber cómo se llama eso. No. Mi niñez y juventud, las conchitas de la Flor de Puebla, y juntar todo las lo que conchitas, quedaba, conchitas siguen siendo, haz de cuenta, las mismas. Por favor, sé de lo que hablo.
pero después cayó mucho la elaboración del PAN. En el cambio de dueños. Exactamente. Sí. Entonces, pero ahorita, haz de cuenta que son las mismas de cuando éramos niños. Si estoy hablando con ignorancia o con fundamento. No con fundamento, Claro, definitivo, doctor, sí. está. Mejor terminamos el programa. Gracias, Vámonos. Carlitos López. Gracias, García, muchas Leo. gracias, don Gerardo. Gracias, Un Gerardo. placer. Pues mañana. Gracias a la producción finita. Diga usted, vaya, hasta Finita, Ahora ya es Ana. finita. Anita, Claudia, Héctor, Héctorcito, Hoy estuvo muy callado, don Héctor. Victorcito, Claudita, Víctor, Pepe, Pedrito, Pedrito, Pepito y Manitas Libres. aunque no los veas aquí, forman parte del equipo. No, ya sé, ya sé. Bueno, gracias. Dice que Pedrito es un mito. Dice. Un mito Nos, viviente. nos vemos y nos escuchamos mañana viernes. Qué delicia. Pásela bien. En Proyectos y Construcciones Pinzón, somos Casa de la Experiencia. Más de 14 años de atender satisfactoriamente las necesidades de empresas de clase mundial, con proyectos altamente eficientes en costos y tiempos de entrega. Ofrecemos una gama completa de servicios que van desde el diseño hasta la edificación de proyectos industriales, comerciales, residenciales e institucionales. Hemos desarrollado más de 100 proyectos en varias ciudades del país, colaborando con prestigiadas empresas. Sin duda somos una excelente opción en el desarrollo de proyectos, especialistas en construcción industrial, así como en inversiones inmobiliarias, obteniendo excelentes utilidades. Proyectos y Construcciones Pinzón cuentan con la certificación y credibilidad Dun & Bradstreet, reconocimiento mundial otorgado por cumplir con los requisitos para brindar servicio a empresas de nivel transnacional. Dentro de nuestro portafolio de experiencia podemos destacar residencias en Lomas de Angelópolis, desarrollo habitacional a Guadalupana 2, mantenimiento nacional de Grupo Walmart, estadio de béisbol de la ciudad de Puebla, tren suburbano de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, diseño y construcción del Centro de Operaciones SMC Corporation, construcción del helipuerto del Hospital Ángeles y restauración del Teatro de la Ciudad de Puebla, entre otros. Algunos de nuestros clientes son Audi, Porsche, TV Azteca, WAP, Grupo Walmart, Instituto Nacional Electoral, SMC Corporation, Gobierno Municipal de Puebla, Compartamos Banco y Vinex. En Proyectos y Construcciones Pinzón, nuestro activo más valioso es la satisfacción total de nuestros clientes, aliados estratégicos en la edificación de nuestro prestigio, nuestra mejor carta de recomendación. Por eso somos la fuerza de la experiencia.